ahondar lo que ocurra en la Argentina. Pero permítame, vamos a la reflexión editorial porque quiero hablar de economía. Pero quiero hablar de economía y quiero hablar de política, quiero hablar de estos señores, quiero recurrir al archivo para que todos nos demos cuenta hasta dónde no entendemos, no exigimos, nos hacen el cuento del tío cada vez que nos hablan de la inflación o cada vez que nos tiran sobras, casi algo para mendigos, como le tiran a los jubilados, ¿no? Se las rebuscan para encontrar fórmulas que licúen el poder adquisitivo de los adultos mayores, porque no da, porque el sistema jubilatorio estalla en pedazos, porque jubilaron gente por la ventana, pero no es culpa de la gente que jubilaron por la ventana, sino del sistema, porque hicieron entrar empleados públicos a mansalva en el momento de las vacas gordas, y hoy el Estado es infinanciable. Entonces te voy a hablar de la mentira inflacionaria, y de los repetidores de la mentira, y de los embaucadores profesionales, desde el presidente para abajo. La inflación ¿es culpa de quién? ¿Del empresario? ¿Del comerciante? Vieja historia de perogrullo en nuestro país. Una vuelta a la noria permanente, un día de la marmota inacabable. La inflación, señoras y señores, siempre y en todo lugar, es un fenómeno monetario. La inflación es, en todas las geografías del planeta, un problema de los gobiernos, de los estados, dueños de la emisión del papel moneda. Cuando ese papel moneda se hace sin respaldo, de manera indebida, se genera inflación. Desde el principio de los tiempos hasta hoy ha sido así la inflación. Solo que la Argentina vive un momento cultural tan aberrante que hay maestros, hay profesores secundarios diciendo que la emisión monetaria no tiene nada que ver con la inflación. Un truco kirchnerista para esconder los pecados propios. La inflación es del Estado. El Estado se beneficia con la inflación porque devalúa, porque esconde, porque licúa su ineficacia, su inoperancia. Solamente le voy a dar un dato. ¿Sabe cuánto aumentó el presupuesto del Parlamento argentino en el presente año? ¿Usted cree que fue del 29% tal la pauta que había fijado el ministro Guzmán? No. 53% el aumento del gasto en el Parlamento en la Argentina. Casi la inflación real. Si es que podemos calcularla, la inflación real. Fausto Espotorno el viernes en Hora 21 planteaba, si seguimos así, llegamos a 50% en julio. ¿Se da cuenta? Pero el viernes el presidente, en una apelación, ¿no?, levantando la voz, con un voluntarismo tan ineficaz como poco argumentado, le pedía solidaridad a los funcionarios, casi lo mismo que el ministro de Economía Alfonsín, el recordado Pugliese, cuando les decía, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. La economía no es un arte que se maneja con el voluntarismo de los políticos, obedece a ciertas reglas. Esto lo aprendió el mundo, lo aprendieron nuestros vecinos, Uruguay, Brasil, Chile. No tienen inflación, no tienen ese problema. La Argentina sí, porque la Argentina es un país que se miente al solitario, con políticos inescrupulosos que le siguen mintiendo a la gente. Y lo hacen permanentemente y recurrentemente y recaen en eso. Fíjese, hace poquito, cómo un joven graduado en Argentina y con estudios internacionales, profesor de la Universidad de Columbia, mano derecha de un premio Nobel,
decía esta barbaridad sobre la inflación. Sí, le hablo de Martín Guzmán, en la entrevista que le dio a Carlos Paña aquí, en este canal. Escúchelo, véalo. Caminar en una economía como la economía argentina, que viene de años de inflación, es otra cosa. Es otro proceso que requiere algo que vos marcaste, dijiste, es una tarea de todos. Efectivamente, es una tarea colectiva. Bajar la inflación es un proceso que el gobierno conduce, pero que conlleva una responsabilidad colectiva de todos los actores económicos. No, joven. Sarasa Guzmán, dijimos aquel día. No, joven. Conmigo no. Ni con el señor y la señora que está del otro lado tampoco. Sí, sí, ponémelo de nuevo, ponémelo para que así le digo, no, esa no, el señor. No, señor. No es así. No es una tarea de todos, mentira. Silvia no produce inflación. Javi no produce inflación. Lourdes tampoco. Mi amigo aquí tampoco. Ninguno de nosotros producimos inflación. Y el comerciante que me vende los productos, no importa, el kiosquero, viene y recibe una lista de precios que se le han aumentado. Y el intermediario recibe una lista de precios que se le han aumentado. Ah, entonces vamos a perseguir al primero que subió los precios. Esa es la trampa retórica que solamente una sociedad inculta o mansa o ignorante todavía puede sostener. No, señores. Es el Estado que te inflaciona, si existiera esa palabra. Este neologismo. Te inflaciona el Estado. Así como te funde, así como te estafa. Pero fíjese, no lo decía yo, ¿eh? La emisión monetaria hoy parece que es inocua. Alberto Fernández, en la mesa del hambre. Muy enojado estaba. Esto les decía antes de tomarse el avión para ir a pasar la gorra y que le ayuden con el Fondo Monetario Internacional. Un Alberto Fernández que va a pedirle ayuda, yo no sé cómo tiene cara, ¿eh? Va a pedirle ayuda a primeros mandatarios de Europa que, si no fuera por la diplomacia que se aplica en estos casos, le dirían, oiga, presidente, pero ¿y usted qué está haciendo en su casa? Como, che, necesito que me vengan a apoyar para pedirle guita al prestamista del barrio. Y los vecinos, buenos vecinos, ¿no? Buenos vecinos, me reciben con un café en su casa y me dicen, sí, cómo no, Pablo, vamos junto al prestamista del barrio para que te entienda. Pero en el camino, mientras vamos al prestamista, me preguntan, che, pero vos en tu casa, ¿estás haciendo los deberes? Ah, no, bueno, no, para, eso es otra cosa. Claro. Porque tiene un ministro de Economía que no manda, tiene un ministro de Economía que ya erró el pronóstico de la inflación del año, tiene un ministro de Economía que quiere sostener un rumbo y tiene un subsecretario que le dice no. Un presidente que quiere superpoderes y no puede echar a un subsecretario. Profesor. Alberto, el viernes, en la mesa del hambre. A ver, ¿cómo es la inflación, Alberto? Lo que no celebro es que la carne de los argentinos la paguemos como la pagan en Francia, en China o en cualquier latitud del mundo. La puja sectorial de algún modo tiene que encontrar un límite, porque si no, todo el esfuerzo que hacemos, tratando de poner recursos en los que le están pasando mal, terminan pasando la aspiradora a los poderosos, se terminan llevando el dinero y nosotros no hay dinero que alcance para poner en el bolsillo de nuestra gente. Si cada vez que ponemos dinero los precios siguen subiendo. ¿Y por qué suben los precios, profesor? ¿No aprendió? Ah, no, en la Facultad de Derecho eso no le enseñaron. Cierto que era teoría penal, no. Hay uno que se parece a usted. Présteme atención, profesor. Hay uno que, les mandan este video por YouTube, hay uno que se parece mucho a usted, que tenía menos canas, que parecía tener claro el tema de la inflación y si funcionaban los controles de precios y mandar a los chicos de la cámpora a multar comerciantes. Se lo voy a presentar. Se parece mucho a usted. Año 2013. El mayor problema que tiene la economía argentina es la inflación.
Y la solución de la inflación, la presidenta se la confía a los chicos de la cámpora. Bueno, no tan chicos de la cámpora, no tan chicos, manejan mucho resorte del Estado. Sí, bueno, pero finalmente no son ellos los que tienen que resolver el problema inflacionario. ¿Y quién es? El problema inflacionario ni siquiera es un problema. La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre, un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la cámpora, a los militantes de la cámpora, a controlar a los comercios. Pero, presidenta, dígale a Moreno que deje de arreglar con los supermercados, que es donde hay un problema. Y además hable con Mercedes Marcó del Pon, porque el problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo, y eso ha sido una causa generadora de inflación enorme. ¿Por qué no manda a la gente de la cámpora a controlar el Banco Central? ¿Y cómo emite el Banco Central? Por ahí se lo cuentan, por ahí no. Pero lo que digo es que finalmente el mayor problema que tiene la economía argentina, la presidenta lo resuelve mandando brigadas de chicos a controlar precios. Lo que también deja en evidencia la falencia de su discurso. ¿En qué sentido? Ella termina demostrando que en verdad no está en condiciones el Estado argentino ni siquiera de controlar precios. El Estado argentino no está ni siquiera en condiciones de controlar precios, ahora ni en 2013. Se lo presento, Alberto Fernández, año 2013, cuando decía todo lo contrario de lo que dice hoy, cuando se daba cuenta y parecía saber que la inflación era generada por la emisión monetaria desbordada. Se lo decía a Cristina porque estaba enojado con ella. Hoy no se lo puede decir, porque lo manda al rincón en penitencia. Porque no quiero creer que se olvidó. ¿Cuál es el Alberto Fernández? ¿El de 2013 o el de ahora? Porque ya fueron de nuevo los chicos de la cámpora, con los intendentes, mandados por los intendentes, a controlar precios. ¿Se da cuenta? Ya fracasaron. Ya se fueron al bombo. Ya estrellaron el país. Dejen de decir Macri. Macri aportó lo suyo en un derrotero económico que no se modificó. ¿Pero a quién quieren engañar? Y los empresarios. Y los empresarios. Los que se sientan de nuevo en las mismas mesas que se sentaron en el año 2013. No se lo dicen no le dicen estas cosas, o van a volver a la mímica, o van a volver al simulacro cuando lo llamen al Consejo del Salario y se junten desde este rincón los sindicalistas, en este rincón los empresarios, vamos todos por un acuerdo general de precios y salarios. Señores, la mentira inflacionaria, la mayor estafa de una clase política a su pueblo que ha registrado la historia de Occidente, la inflación en la Argentina, la mentira inflacionaria. Háganse cargo, viejo, o se los van a demandar las generaciones que siguen. Bienvenidos a Hora 17.